Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. Hoy continuamos con la lectura de la palabra del Señor. Hoy entramos en la semana 47, el día 1 de la semana 47. Y vamos a leer segunda de Pedro, del 1 al versículo 3. ¿Sí? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1, salutación. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracias y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Partícipes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad efecto fraternal, y al efecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo os dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis conformados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, testigos presenciales de la gloria de Cristo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios declararon siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 2. Falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme,
Porque si Dios no perdona a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Somorra y de Gomorra, destruyéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en sus propias perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tiene por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean de sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Baal, hijo de Peor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprimido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disolución a los que verdaderamente habían huido de lo que viven en error. Les promete libertad y con ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos son vestidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado, pero le ha acontecido lo que verdaderamente proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al revolcarse en el cieno. Segunda Pedro capítulo 3, el día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como después el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua sustinte, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existe ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, ay, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ellas serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de entre cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha e incorruptible en paz. Y tened entendimiento que la paciencia de vuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndonos de antemano, guardándonos, no seas que arrastrados por el error de la inicuos, caigáis en vuestras firmezas. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy hemos visto palabra maravillosa del Señor, el día que vendrá, las falsas profecías, los falsos maestros que vendrán. Y algo que me gustó mucho son los testigos presenciales de la gloria. Si alguien está hablando aquí, es el apóstol Pedro, quien estuvo en ese momento cuando los cielos se abrieron, cuando el Señor se transfiguró y fue presentado Moisés y Elías junto con el Señor, y escuchó la voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este mismo Pedro que escuchó esa voz, que hoy nos dicen: hey, yo sé que esto es verdad y por eso les digo que esto es verdad. El mismo Pedro que está diciendo todo esto fue el mismo Pedro que más adelante dudó de Dios y lo negó, y luego tuvo un encuentro con el Señor. Cuando tuvo ese encuentro con el Señor se le presentó diciéndole: ¿me amas, Pedro? Pero Pedro no sabía cómo decirle que sí lo amaba. Es una muestra de que cuando el Señor se nos manifiesta como nuestro Señor y Salvador, no es como anteriormente nos lo habían mostrado. Jesús el Señor, el Salvador, el que lo veíamos todas las Semanas Santas morir en una cruz. Pero ahorita cuando escuchamos su palabra, ahorita cuando leemos su palabra, ahorita cuando el Espíritu Santo nos habla y nos inspira a conocer a Jesús, vemos que ese Jesús es real. Lo mismo que le pasó a Pedro. Había escuchado a Jesús, pero no había sido inspirado por el Espíritu Santo. Una vez el Espíritu Santo desciende sobre él y una vez el Espíritu Santo le redarguye, él puede decir: es real, es el Hijo de Dios. No es el que habíamos hablado, no es el que habíamos visto, no, es real. Y hoy podemos saber que este Jesús es real, el que vive en ti, el que vive en mí. Y vendrán falsos profetas y maestros. Por eso es importante que podamos escudriñar la palabra, que podamos meternos en intimidad con el Espíritu Santo, el cual nos enseña toda la verdad. Y no nos dejemos confundir, porque la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está a la puerta, está ahí y nos está llamando al arrepentimiento. Gracias. Que tengan un maravilloso día. Dios los bendiga. Bye bye.